Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer volvernos a reunir, a conectar a través de este video para poder compartir alguna enseñanza de la palabra de Dios, y es un privilegio para mí poderte transmitir algo que Dios me ha dado y que quiero compartir con todos ustedes en esta oportunidad. El deseo de mi corazón es que hayas podido, a través de tu tiempo de oración, conectar fuerte con Dios, y eso realmente va a transformar tu vida y va a hacer que tu vida sea mucho más luminosa. El estar en contacto con Dios nos hace que nuestra vida se ilumine y empiece a trascender una senda de luz que es muy importante para la paz, para la proyección, para poder transitar en paz el tiempo que nos toca vivir en esta tierra. Quizás una de las cosas más importantes y que más amamos o que más apreciamos de nuestra relación con Dios es saber que Él nos protege, que Él nos escucha, que Él está con nosotros. Muchas veces, aún sin pedirlo, nos damos cuenta al terminar el día que Dios ha estado con nosotros. Pero qué lindo que es cuando realmente nosotros vamos a emprender un proyecto nuevo, un camino, una ruta nueva, encomendarnos en las manos de Dios y saber que Dios nos escucha y que Dios nos protege, ¿no? Encomendarse en las manos de Dios para que Él realmente nos proteja, ¿no? Y de hecho esta conversación, esta charla que estamos teniendo hoy, yo le puse un título que es Él nos escuchó. Y me quedé pensando en algo que sucede en la Biblia, en un relato de la Biblia, en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. El libro de Esdras relata cómo después de haber sido deportado el pueblo de Dios y Jerusalén quedar destruido y el templo de Dios quedar destruido, Esdras es uno de los que se encomiendan, o Dios lo encomienda 70 años después de tener una ciudad desértica y derrumbada, para regresar a Jerusalén y reconstruir la nación, ¿no? Y Esdras relata el momento en el que están regresando a Jerusalén para poder volver a habitar la tierra, ¿no? Y ellos, antes de emprender el camino, deciden encomendarse en las manos de Dios, y dice algo bastante interesante que a mí me gustaría compartir y reflexionar con todos ustedes en esta noche. Voy a leer en el capítulo 8 de Esdras algunas líneas nada más en el versículo 21, que dice: luego, es Esdras el que está relatando en primera persona, dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañe durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Continúa el relato diciendo que ellos emprenden un camino que les va a llevar varios meses. Ellos tienen que transitar desde Persia hasta Jerusalén, y obviamente lo hacían caminando, y esto les llevaba varios meses de camino. Iban a atravesar por lugares lugares hostiles, lugares donde había enemigos y donde había personas que los podían saquear. Ellos llevaban un tesoro para volver a recomponer el tesoro de la casa de Dios, así que llevaban cosas de oro, llevaban herramientas, llevaban elementos para la reconstrucción y para finalmente poner en orden la casa de Dios. Y ellos se encomiendan a Dios sabiendo de que iban a transitar por un camino donde posiblemente los iban a atacar, posiblemente los iban a intentar robar. Y termina el relato en el capítulo 8 relatando de que finalmente llegan a destino sin tener ningún tipo de problemas, porque Dios justamente los escuchó. Yo quiero reflexionar tres cosas de esto que relata en primera persona Esdras antes de emprender su viaje, que me gustaría que lo pensáramos juntos y que lo podamos abrazar y tomar como una enseñanza para poner en práctica en el momento de emprender nuestros viajes, cualquiera sean nuestras decisiones, cualquiera sean nuestros caminos, cualquiera sea. El primer punto que yo quiero destacar acá es que es Esdras el que dice que va a declarar un ayuno para que nos humilláramos delante de Dios. Pedir protección requiere en primer lugar humillación.
reconocer que es Dios el que nos protege, reconocer que Dios es el que está por encima de cualquier circunstancia. La Biblia explica, mucho después, más adelante en la palabra de Dios, nos explica de que si no es Dios el que cuida la casa, en vano vela la guardia, ¿no? Si no es Dios el que pelea la batalla, en vano son los armamentos, dice la palabra de Dios. Así que pedir la protección de Dios requiere en primer lugar humillarnos, reconocer que Dios es Dios y nosotros somos su creación y que nosotros estamos en las manos de Él. Dios pretende de nosotros cuando nos acercamos a Él que lo hagamos con un corazón humillado. Humillado en el sentido del reconocimiento, reconocerlo a Él en la función que tiene nuestro Padre poderoso que vela por cada uno de nosotros. Hicimos un ayuno para humillarnos delante del Señor y pedir su protección. La segunda cosa que yo quiero resaltar acá es que pedir protección no solamente requiere humillación, como dijimos al principio, sino que requiere oración. Se humillaron y oraron a Dios. Buscar a Dios es fundamental. Qué importante es que le pidamos a Dios que nos proteja en nuestros emprendimientos, en nuestros caminos. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, una parte muy importante de la oración del Padre Nuestro es una frase que engloba este concepto: líbranos del mal. Qué importante es que en nuestra oración esté este concepto de pedirle a Dios la liberación del mal. Líbranos del mal. Requiere oración. Pedir la protección de Dios requiere oración. Buscar a Dios. Humillarse y buscar a Dios. Oración. Líbranos del mal. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en nuestras peticiones y oramos, y aún aquellos que pretendemos tener vidas de oración, muchas veces estamos como muy enfrascados en las cosas que queremos pedir, en las cosas que necesitamos, en los milagros que le requerimos a Dios, en los agradecimientos que tenemos para Dios, pero nos olvidamos de esta frase tan importante: líbranos del mal. Requiere oración. Y por último, pedir protección requiere fe, requiere creer, ¿no? Dice acá, me gusta mucho, dice: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Él nos escuchó. Orar con la convicción de que Dios nos escucha. El que se acerca a Dios, dice la palabra de Dios, debe acercársele con fe. Debe creer que Dios le hay y que es galardonador o premiador de quienes le buscan de verdad. Qué importante esto de pedir y pedir con fe. La protección de Dios. Él nos escuchó. Líbranos del mal. Jesús fue muy claro. Cuando oren, oren así. Y nos enseña un montón de cosas, pero nunca debemos olvidar: líbranos del mal. Para terminar, solo recordar que pedir protección requiere humillación, que pedir protección requiere oración y que pedir protección requiere hacerlo con fe. Nunca, pero nunca emprendas un viaje sin pedir la protección de Dios. Que Dios te bendiga mucho, abraza esta verdad y que Dios te prospere, bendiga e ilumine en toda esta semana.